Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Estamos aquí ya listos para comenzar el día de hoy, continuando con nuestra serie del amor. Hablamos del amor en general. Hablamos del amor entre un hombre y una mujer. Hablamos del amor a los hijos. El día de hoy vamos a hablar del amor a los discipuladores. Así que vamos a empezar con una oración. Amén. Padre, gracias te damos por esta increíble tarde, increíble noche. Te pedimos, Padre, que estés con nosotros, que podamos tener un gran tiempo con tu palabra, que podamos entender y que podamos hacer las cosas que tú quieres que hagamos de la manera que tú quieres que las hagamos, para que seamos hombres y mujeres que te sirven a ti, Padre. Gracias por tu amor. En el nombre de Jesús oramos todas estas cosas. Amén. Bueno, vamos a comenzar con nuestra escritura favorita, porque vamos a hablar de los discipuladores. ¿Quiénes son los discipuladores? Si tú no has oído esa palabra, bueno, te invitamos a estudiar la Biblia. Comunícate con nosotros, déjanos un mensaje y con mucho gusto podemos estudiar la Biblia contigo. Pero ahorita vamos a explicar un poco para que tú, discípulo y discípula de Jesús, recuerdes quiénes son los discipuladores. ¿Qué es eso? ¿Dónde empezó todo eso? Bueno, en Mateo 28 y verso 16, aquí vemos a Jesús que ya murió en la cruz para pagar el precio de nuestros pecados y ahora está a punto de ir al cielo. Y entonces pasa un tiempo con sus discípulos y unas de sus últimas palabras son estas. Miren lo que pasa aquí, Mateo 28, 16. Dice, los 11 discípulos, porque Judas ya se había matado, ya nomás quedaban 11, fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Por eso Él es el Señor. Él tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Y dice, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Bueno, cuando una persona estudia la Biblia, en este tiempo, cuando una persona escuchaba el mensaje y hacía la decisión de que yo quiero ser un discípulo de Jesús, un seguidor de Jesús, un alumno de Jesús, un imitador de Jesús, alguien que quiere ser como Jesús, que cada día va a luchar por ser más y más como Jesús. Entonces es un candidato para bautizarse. Entonces se bautiza y recibe el perdón de sus pecados, de acuerdo a Hechos 2:38, y recibe el Espíritu Santo. Pero ahora, después de eso, dice aquí, enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Ahí vemos que ahora, después del bautismo, y cuando una persona ya hizo la decisión, ya está obedeciendo a Jesús, tiene que aprender a obedecer todo. Y eso se lleva tiempo. Eso es en nuestro caminar como discípulos. Esa es nuestra vida como discípulos desde que nos bautizamos hasta el último día de nuestra vida. Mantenernos fiel a nuestra promesa, a lo que dijimos, Jesús es mi Señor, tú ya no eres tu Señor, ahora vas a obedecer a Jesús. Pero para aprender a obedecer todo, necesitas alguien que te enseñe. Necesitas alguien que te enseñe a obedecer todo, que esté cerca de ti, que sea tu amigo, que te conozca y que te ayude, que sea alguien que te esté recordando para que tú aprendas a obedecer a Jesús. Ese o esa se llama el discipulador
o la discipuladora. Si tú eres un discípulo de Jesús, si tú eres una discípula, tú tienes un discipulador o una discipuladora y tienes que amarla. Amén. Pero para eso necesitas entender cuál es su papel. Bueno, ya viste aquí, número 1, su papel es de que te enseñe a obedecer. Ahora, tú te preguntarás, bueno, ¿por qué no Jesús les enseña a todos a obedecer? ¿Por qué no Pedro les enseña a todos a obedecer? ¿Por qué no hoy en día Kip McKean le enseña a todos a obedecer? Y él se junta con todos y a todos los anda persiguiendo. Bueno, porque eso es prácticamente imposible. Vamos a ver un pasaje en la Biblia donde aprendemos este principio. El principio de delegar y de tener una estructura en la iglesia. Y ese es el principio de Jethro. Dice aquí la Biblia en Éxodo 18, todo lo que Dios había hecho por Moisés y por su pueblo Israel, y la manera como el Señor había sacado a Israel de Egipto, llegó a oídos de Jethro, sacerdote de Medián y suegro de Moisés. Cuando Moisés despidió a Séfora, su esposa, Jethro la recibió a ella y a sus 2 hijos. Uno de ellos se llamaba Gersón, porque dijo Moisés, soy un extranjero en tierra extraña. El otro se llamaba Eliezer, porque dijo, el Dios de mi padre me ayudó y me salvó de la espada de Faraón. Jethro fue al desierto para ver a Moisés, que estaba acampando junto a la montaña de Dios. Lo acompañaban la esposa y los hijos de Moisés. Jethro le había avisado, yo, tu suegro Jethro, voy a verte. Me acompañan tu esposa y tus 2 hijos. Moisés salió al encuentro de su suegro, se inclinó delante de él y lo besó. Luego de intercambiar saludos y desearse lo mejor, entraron en la tienda de campaña. Allí Moisés le contó a su suegro todo lo que el Señor les había hecho al faraón y a los egipcios en favor de Israel. Todas las dificultades con que se habían encontrado en el camino y cómo el Señor los había salvado. Jethro se alegró de saber que el Señor había tratado bien a Israel y lo había rescatado del poder de los egipcios. Y exclamó, alabado sea el Señor, que los salvó a ustedes del poder de los egipcios. Alabado sea el que salvó a los israelitas del poder opresor del faraón. Ahora sé que el Señor es más grande que todos los dioses, por lo que hizo a quienes trataron a Israel con arrogancia. Dicho esto, Jethro le presentó a Dios un holocausto y otros sacrificios, y Aarón y todos los ancianos de Israel se sentaron a comer con el suegro de Moisés en presencia de Dios. Una observación que ya he hecho muchas veces. Cuando tú lees la Biblia, vas a encontrar a veces la palabra Dios o dioses con minúscula y a veces con mayúscula. Y esto es intencional, para que tú sepas cuando está hablando de un Dios falso que no es Dios y cuando está hablando del único Dios verdadero. Aquí, por ejemplo, vemos que la Biblia dice, aquí en verso 11, ahora sé que el Señor, con mayúscula, es más grande que todos los dioses con minúscula, por lo que hizo a quienes trataron a Israel con arrogancia. Dicho esto, Jethro le presentó a Dios con mayúscula un holocausto y otros sacrificios. Y Aarón y todos los ancianos de Israel se sentaron a comer con el suegro de Moisés en presencia de Dios con mayúscula. Amén. Ese es un regalito para ustedes. El verso 13 dice, al día siguiente, Moisés ocupó su lugar como juez del pueblo, y los israelitas estuvieron de pie ante Moisés desde la mañana hasta la noche. Cuando su suegro vio cómo procedía Moisés con el pueblo, le dijo, aquí estaba pasando algo así como cuando vas al DMV, al Departamento de Motores y Vehículos, que hay que hacer una cola larguísima. Como cuando yo era niño iba a comprar las tortillas. Un calorón y una cola para las tortillas. Como cuando empezó la pandemia, había hasta cola para entrar a la tienda a agarrar papel de baño que no había. Amén. Bueno, así aquí había una gran cola y una gente que estaba desde la mañana hasta la noche esperando para hablar con Moisés.
Así que cuando su suegro, verso 14, vio cómo procedía Moisés con el pueblo, le dijo: ¿pero qué es lo que haces con esta gente? ¿Cómo es que solo tú te sientas mientras todo este pueblo se queda de pie ante ti desde la mañana hasta la noche? Es que el pueblo viene a verme para consultar a Dios, con mayúscula. Le contestó Moisés: cuando tienen algún problema, me lo traen a mí para que yo dicte sentencia entre las dos partes. Además, les doy a conocer las leyes y las enseñanzas de Dios, o sea, les enseña a obedecer. No está bien lo que estás haciendo, le respondió su suegro, pues te cansas tú y se cansa la gente que te acompaña. La tarea es demasiado pesada para ti. No la puedes desempeñar tú solo. Oye bien el consejo que voy a darte, y que Dios, con mayúscula, te ayude. Tú debes representar al pueblo ante Dios, con mayúscula, y presentarle los problemas que ellos tienen. A ellos los debes instruir en las leyes y en las enseñanzas de Dios, con mayúscula, y darles a conocer la conducta que deben llevar y las obligaciones que deben cumplir. Elige tú mismo entre el pueblo hombres capaces y temerosos de Dios, con mayúscula, que amen la verdad y aborrezcan las ganancias malavidas, y designan los jefes de 1,000, de 100, de 50 y de 10 personas. Otra vez, verso 21. Elige tú mismo entre el pueblo hombres capaces y temerosos de Dios, que amen la verdad y aborrezcan las ganancias malavidas. Designan los jefes de 1,000, de 100, de 50 y de 10 personas. Serán ellos los que funjan como jueces de tiempo completo, atendiendo los casos sencillos, y los casos difíciles te los traerán a ti. Eso te aligerará la carga, porque te ayudarán a llevarla. Si pones esto en práctica, y Dios así te lo ordena, Dios con mayúscula, así te lo ordena, podrás aguantar. El pueblo, por su parte, se irá a casa satisfecho. Moisés atendió a la voz de su suegro, y siguió sus sugerencias. Escogió entre todos los israelitas hombres capaces. Los puso al frente de los israelitas como jefes de 1,000, de 100, de 50 y 10 personas. Estos jefes fungían como jueces de tiempo completo, atendiendo los casos sencillos, pero remitiendo a Moisés los casos difíciles. Más tarde Moisés despidió a su suegro, quien volvió entonces a su país. Esta lectura es muy interesante y muy importante, porque vemos aquí que Moisés, que ya tenía una población que eran más de 2 millones de personas, que Dios viene y lo instruye a través de su suegro y le dice: tienes que dividir el trabajo, tienes que poner jefes de pequeños grupos para que ellos suplan la necesidad de enseñarles a obedecer. Y entonces tú solamente vas a dedicarte a los casos más difíciles. Este es el principio de Jetro, por medio del cual nosotros ahora tenemos un líder de sector mundial, que es Kip McKean. Tenemos líderes de sectores mundiales. Tenemos también un líder de iglesia, y tenemos líderes que lideran una iglesia y ven por otra iglesia, discipulan a otra iglesia, y dentro de la iglesia tenemos también diferentes zonas y sectores, y luego charlas bíblicas, y ese líder de charla bíblica discipula a otros que discipulan a otros, y de esa manera nos dividimos el trabajo. Pero cada uno es escogido por Dios, y ese es el punto, hermano, hermana, que nadie escogió tu discipulador, sino solo Dios. A ti se te olvida a veces que Dios es el que está en control. No yo, no tú, no Kip, no nadie. Dios está en control. Así que Jesús es la cabeza de la iglesia, ya lo hemos estudiado. Y Él está en control. Y si Él escogió a alguien para ser tu discipulador o tu discipuladora,
Ese alguien es escogido por Dios y tú tienes que ser humilde y amar a esa persona. En Hebreos 13:7 dice, acuérdense de sus dirigentes que los comunicaron la palabra de Dios. Consideren cuál fue el resultado de su estilo de vida e imiten su fe. Obviamente, tu discipulador, siendo pecador, tu discipuladora, siendo pecadora, a lo mejor más que tú, tiene muchos defectos. Pero tú no vas a imitar a esa persona. Tú vas a imitar a Jesucristo y vas a imitar la fe de esa persona. Por eso dice aquí, consideren cuál fue el resultado de su estilo de vida e imiten su fe. No sus pecados, no sus defectos, pero imiten su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así que imita a Jesucristo. Hebreos 13:7. Obedezcan a sus dirigentes. Sométanse a ellos, pues cuidan de ustedes como quienes tienen que rendir cuentas. Obedézcanlos a fin de que ellos cumplan su tarea con alegría y sin quejarse, pues el quejarse no les trae ningún provecho. Aquí nos dice la Biblia claramente que debemos obedecer a nuestros líderes, a nuestros dirigentes y someternos a ellos. Tu discipulador es tu líder, es tu dirigente y tienes que someterte a él. Tienes que obedecerlo a él. ¿Por qué? Porque Dios lo va a usar para enseñarte a obedecer. Tienes que aprender a obedecer. Es parte del plan de Jesús. Si tú no aprendes a obedecer y no aprendes a ser humilde, entonces no vas a ser más como Jesús. Tienes que aprender a obedecer. Tienes que obedecer a tus dirigentes, obedecer a tus líderes, obedecer a tu discipulador y hacerles su tarea fácil. Ellos, aún siendo pecadores, Dios los va a usar para ayudarte a ti. Y tú tienes que confiar en Dios que los escogió y que los usa. Y Dios te quiere usar a ti también para que ayudes a alguien más. ¿Ya? Yo sé que tú tienes también muchos defectos y también te falta mucho por crecer, pero Dios te va a usar para ayudarle a otros. Dios usó una burra para hablarle a un profeta cuando vimos la historia de Balaam. Dios puede usar a quien sea, pero tú tienes que respetar a Dios y si alguien es tu discipulador, tienes que respetarlo y tienes que obedecerlo. En 2 Timoteo 2:1 vemos que dice así. Así que tú, hijo mío, le dice Pablo a Timoteo, fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos. Encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. El mismo principio aquí en la iglesia. Lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos. Aquí vemos 4 generaciones. Primero Pablo, lo que me has oído decir. Luego, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza. Está Timoteo, que es el que lo oyó decir. Ahora él encomienda a creyentes dignos de confianza. Número 3, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Y así podemos llegar a todo el mundo y enseñar a mucha gente a obedecer a Jesús, obedeciendo a su discipulador. En Juan 13:34 vemos un mandamiento que es para todos. Aquí incluye a tu discipulador. Dice, este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, que ames a tu discipulador también. Así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. ¿Cómo es que Jesús te ha amado a ti? Jesús ha visto, mira cuántos defectos tiene, mira cuánto pecado, ¡wow! No, yo no lo puedo amar. ¿Así hizo Jesús contigo? No, Jesús, aunque vio tus defectos, tus debilidades y todo, Él te amó y te ayudó y te perdonó y te tiene confianza. Igual tú tienes que hacer con tu discipulador. Así como yo los he amado,
así también deben amarse los unos a los otros. De este modo, todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Tenemos que amar a nuestro discipulador. Y acuérdate, te tengo que recordar, amar no es un sentimiento. No importa qué sientes. Lo importante es que tú hiciste la decisión de amar a Dios y de obedecer a Jesús. Y Él dice que un mandamiento es que ames y tú vas a decidir amar. ¿Y qué es amar? Hacer todo lo que esté de tu parte para que tenga tu líder, tu discipulador, todo lo que él necesita. Como dijimos aquí y vimos en Hebreos 13:17, dice, obedézcanlo a fin de que ellos cumplan su tarea con alegría y sin quejarse. Ellos tienen una tarea que hacer. Su tarea es ayudarte a obedecer, enseñarte a obedecer, protegerte de Satanás, darte un buen consejo, guiarte. Y tú tienes que ser agradecido. Y tienes que amarlos. ¿Cómo? Bueno, dándoles un regalo, animándoles, mandarle un texto. Hey, te quiero mucho. Hey, eres increíble. Hablando bien de él. Cuando se equivoca, perdónalo. Siempre anímalo. Siempre ayúdale en lo que puedas ayudar. De esa manera tú vas a amar a tu discipulador. Y si tú haces eso, y si todos hacemos eso, el reino va a crecer y va a ser increíble. Y si hay alguien que no lo hace, entonces es un estorbo. Y hermano, hermana, si tú has estado ahí, yo he estado ahí, yo he pedido perdón. Si tú has estado ahí, pide perdón, arrepiéntete, cambia y conviértete en un discípulo de Jesús como Jesús quiere que seas, aprendiendo a obedecer y amar a tu discipulador. Gracias, que tengan una increíble noche. Nos vemos mañana a las 8. Que el Señor les bendiga. Gracias.